yo no me puse de acuerdo con la hermana, pero siempre el Espíritu trabaja así. Cómo el cristiano debe ir experimentando crecimiento en la vida cristiana y tiene que alcanzar cierta madurez. Y no solamente tiene que alcanzar cierta madurez, sino que esta mañana déjame decirte lo siguiente: un cristiano genuino tiene como meta ser como Cristo. Los cristianos tenemos como meta medirnos en la pared, en el sentido metafórico, y saber si me estoy pareciendo a Cristo o no. Los cristianos trabajamos, los cristianos tenemos metas, los cristianos tenemos aspiraciones, pero cada una de ellas está subordinada a la meta principal. Yo debo alcanzar la estatura de Cristo. Cuando rayamos la pared con nuestros hijos, de fondo lo que queremos es que nuestros hijos lleguen a tener una estatura, dependiendo cuán altos son los papás, ¿no? Porque a veces queremos que sean más altos, pero los papás están chaparritos. Sin embargo, la meta es que, ahora yo no creo que ahorita ustedes se sigan rayando ahí para ver si ya crecieron. ¿Sabían ustedes que conforme va pasando el tiempo nos vamos encogiendo? Ahora nos estamos midiendo cuánto estamos arrollando, decían allá en la sierra, ¿no? Sin embargo, la meta es que tu hijo llegue a la estatura ideal. Nosotros debemos medirnos si estamos alcanzando la estatura de Cristo. No lo digo yo, escuche lo que dice el texto. Y solamente quiero que lo escuche, concéntrese por favor. Hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Una paráfrasis de este texto es: hasta que todos los cristianos sean iguales a Jesucristo. El apóstol llama a los cristianos, a ti y a mí, en dos sentidos. Número uno, somos llamados a crecer, pero somos llamados a crecer de tal manera que la meta es llegar a ser como Cristo. Dice un escritor que conforme van pasando los años, vamos perdiendo esa inocencia y también ese niño que llevamos dentro. Porque si ahorita hiciéramos un experimento, mis amados hermanos, y yo me dirijo allá grabándome y llego allá con los niños y yo les pregunto a los niños, ¿qué quieren ser? Yo estoy convencido que todos ellos con una sonrisa y una emoción me van a decir qué es lo que quieren ser. Los niños tienen intactas sus sueños, sus emociones, tienen intactas sus aspiraciones. Obviamente, lo que ellos quieren ser va a ser en proporción a que los rodeamos. Porque hoy ya a un niño le preguntas y le dices ¿qué quiere ser? Y dicen quiero ser narco, quiero ser sicario, dijo algún niño. Otros dicen yo quiero ser Spider-Man, yo quiero ser Batman. Hay una canción una alabanza que en el Día del Padre lo cantamos, que dice, y lo decía por ahí, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi papá. Y conforme pasa el tiempo, vamos perdiendo el deseo de crecer y llegar a ser alguien. Los cristianos debemos estar motivados porque nuestro mayor deseo, nuestra mayor aspiración en la vida es querer ser como Cristo. Nada más y nada menos. La vida cristiana no se reduce a tener un boleto que me libre del infierno. La vida cristiana no es simplemente asistir los domingos o pertenecer a una lista de membresía. La meta de la vida cristiana es parecernos cada vez más a Jesucristo. Observe cómo Pablo, de manera repetitiva, nos va a enseñar y nos va a decir
que la meta es crecer. Por favor, póngase de pie nuevamente y quiero pedir a los hermanos de allá arriba que lean el versículo 14, los hermanos acá abajo lean el versículo 15 y todos vamos a leer nuevamente el versículo 16. Sigo insistiendo a que traiga su Biblia y su marcatexto. Y en este mes vamos a tener como texto lema precisamente el versículo 14. Así que si lo puede memorizar sería interesante. Versículo 13, por favor. Vamos a pedir que los de allá arriba lean el versículo. El texto lema va a ser el versículo 13, ¿ok? A ver, lo vamos a leer todos, el versículo 13, tranquilos, pausados. Vamos a leer todos el versículo 13, el 14 los de arriba, el 15 los de abajo y todos nos unimos en el 16. Escuche el texto. Adelante todos. 1, 2, 3. Pueden sentarse. Dios tiene una meta y esa meta es que usted y yo seamos perfectos. O sea, la vida cristiana y Dios no es de medias tintas. Dios está trabajando arduamente y va a hacer de ti una persona perfecta. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que vamos a ser perfectos. Y la forma de explicar la perfección es que todos vamos a ser como Cristo. Hasta que alcancemos la estatura, y vean esto, me encanta, porque cada uno de los que aquí estamos, yo no sé si esto le emocione o le motive, pero vamos a tener en esencia la palabra plenitud. Vamos a ser como Cristo. Vamos a pensar, vamos a hablar, vamos a reaccionar como Cristo. En el versículo 14 hay una llamada fuerte y lo vamos a examinar en domingos posteriores. Pero Pablo dice, escuchen, no debe haber entre nosotros niños, para que ya no sean niños fluctuantes. Está haciendo un llamado a la madurez. El versículo 15, el apóstol nuevamente habla del crecimiento. Y vea el versículo 16, si lo podemos poner en pantalla. Vea el versículo 16. Esto me gusta mucho. Vean esto. De quien toda la iglesia, bien unida y concertada entre sí por las coyunturas que nos unen mutuamente. Y vean esto. Por eso hace un momento yo decía, los hermanos que estaban aquí enfrente van a ser de bendición para nosotros y nosotros vamos a ser de bendición para ellos. Porque dice la actividad propia de cada miembro. Pero el propósito de estar unidos, querramos o no querramos, vean esto, no sé cuántos les agrade o no, querramos o no querramos, todos los que aquí estamos esta mañana estamos unidos de manera indisoluble. Estamos unidos por las coyunturas como las coyunturas le son al cuerpo. Pero además, cada uno debe estar haciendo su parte para que los demás estemos creciendo. Vean lo que dice. Cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En pocas palabras, todos aquí somos responsables de que todos estemos creciendo.
Voy a repetir esto y espero que nos caiga el 20. Todos aquí somos responsables de que todos estemos creciendo. Hermanos, la idea de este texto es la idea de una familia. Voy a tomar 2 ejemplos de la Escuela de Formación Cristiana hace un momento. El primero es que un hermano decía: en la semana Dios me enseñó que yo debo hacer mi parte. Yo tengo un don y debo hacer mi parte, pero no debo buscar mi don para beneficiarme a mí mismo. Debo buscar en qué soy bueno, porque de eso depende el crecimiento de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, vean a su alrededor. Usted es responsable de que el que esté a su lado, atrás y enfrente, esté creciendo. Es lo que dice el texto. Pero además termina diciendo que toda la familia debe participar. Segundo ejemplo de la Escuela de Formación Cristiana: un hermano se compungió y casi se puso a llorar porque dijo: en la semana yo iba a comprar, bueno, no dijo eso, iba a comprarme una coquita fría ahí al Oxxo con este calorazo, pero justo cuando iba entrando me encontré con una imagen que me partió. Unos niños inmigrantes, todos desnutridos ahí, que no habían recibido nada. ¿Por qué menciono esto? Porque toda la familia se encarga de proveer para que tengamos hijos sanos. Yo estoy convencido, y a veces exageramos, déjenme regañarlos aquí, porque los papás decimos: todos los días me levanto temprano y regreso tarde a casa cansado para que tengan comida. ¿O no es lo que decimos? Ahora, ¿cómo reaccionaría un padre que se va a las 5 de la mañana a su área laboral pesada y extenuante, pero allá en su jornada laboral piensa y dice: cuántas ganas tengo de renunciar por los jefes y lo que hago, pero si hago esto ya no habrá alimento en la mesa de mis hijos? Pero ¿qué pasaría con ese padre cansado, trabajando arduamente? Al regresar llega y sus hijos le dicen: papi, tengo hambre, mi mamá no nos dio de comer. ¿Cómo se sentirían, papás? ¿Verdad que se sentirían frustrados y enojados? Porque, espero no meterme en problemas, pero la tarea de la mamá es proveer el alimento y darle de comer a sus hijos para que sus hijos puedan estar bien físicamente. Me gustan las hermanas que suben sus historias ahí cuando aquí está la frutita, aquí está el yogur, aquí está, para que su hijo crezca sano. Toda la familia trabaja para que tengamos hijos sanos. Ahora, reflexión, papaces y mamaces, no solamente se trabaja por el crecimiento físico, porque hay una película que la quiero mencionar pero no la recomiendo, no la vayan a ver: Pobres Criaturas. ¿De qué se trata esta película? Esta película en esencia te la voy a spoilear. Trata de una mujer adulta con un cerebro de niño. Escuchen esto: una mujer adulta con un cerebro de niño. Porque de repente puedes estar trabajando para proveer alimento para tus hijos, pero te das cuenta que ese hijo no es obediente, no respeta, es un iracundo, además ni siquiera puede gesticular el lenguaje de Dios. Habremos errado. De nada sirve tener hijos saludables solamente de manera física, pero que son hijos que no han madurado, hijos que no han crecido en ética, que no han crecido en sus relaciones. Y aquí está lo duro, porque hay personas, espero no herir susceptibilidades, de 35 años y decimos: pareces un... Ay, lo bueno que ustedes lo dijeron. Vemos a gente que ya está casada, gente que ya tiene una familia y sigue siendo un adolescente, sigue siendo un niño. Ahora, no es mi tarea hablar en este momento de esa área. Lo duro, hermanos, es que a veces no hemos crecido espiritualmente.
¿Quién de ustedes, hermanos, no está de acuerdo conmigo que nos sentimos tristes cuando pasan los años? Esperamos que nuestros niños comiencen a madurar y lo decimos de manera integral, emocional, espiritual y físicamente. ¿Quién fue el parámetro? Jesucristo. Vean esto, papás, y aquí me tiemblan las piernitas porque yo soy papá. Y el niño crecía y se fortalecía, crecía en estatura, pero también crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Puede que tengas un niño sano físicamente, pero un niño que no se puede relacionar con los demás es un niño enfermo. Puede que tengas un niño bien, ahí dices, este no está desnutrido, hasta ya se está pasando, ¿no? Y ahí lo ves al bebesote y a la bebesota. Pero sin, hermanos, ¿quién de ustedes, y lo he vivido, y he pastoreado a gente que de repente su niño dice, ya casi me alcanza, pero no sabe hablar, no sabe pronunciar palabras? La mamá y el papá dicen, ¿acaso Dios nos está castigando? Nos ponemos tristes cuando no hay desarrollo. ¿Y qué tal será en la vida cristiana? Bueno, en la vida cristiana tenemos que madurar. En la vida cristiana tenemos que experimentar crecimiento. En la vida cristiana, ahora, en la Biblia, hermanos, el crecimiento va a empezar con el nacimiento. Jesús utilizó el evento del nacimiento para hablar de otra clase de nacimiento: el tomar conciencia de Dios, despertar a Dios. Una noche en Jerusalén, Jesús introdujo una metáfora, una conversación con el rabino Nicodemo, que llega de noche a él, y tú seguramente lo recordarás porque llega a él y él le dice, ¿qué necesito para ver el reino de los cielos? Y Jesucristo le dice a ese hombre especializado intelectualmente, para ver el reino de los cielos necesitas nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Hermanos, estoy citando Juan capítulo 3 versículo 7. ¿Y qué creen? Nicodemo no entendió la metáfora. Él dijo, ¿acaso me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? Y era una metáfora. La metáfora es nacer de nuevo espiritualmente. He de decir esta mañana que a Jesús le encantaban las metáforas. Hermanos, para explicar la vida cristiana no se requiere gran ciencia. Este hombre era intelectual, pero cuando lo llevaron a lo sencillo, que no significa simpleza, él no pudo entender. Porque, hermanos, Jesucristo, para que comprendamos la vida cristiana, se pone a nuestro nivel. Dicen los psicólogos infantiles que cuando le vas a hablar a los niños tienes que agacharte y mirarlo a los ojos. Jesucristo hace eso. Y Jesucristo dice, voy a darte un ejemplo. La vida cristiana comienza cuando nacemos de nuevo. Voy a decir algo fuerte y cáchenlo. Si no estoy cambiando en la vida cristiana, si sigo siendo el mismo, con ese carácter que me cargo, y no he experimentado cambio, la pregunta natural sería, ¿en realidad he nacido? Porque el nacimiento y el crecimiento van de la mano. Jesús dice, con frecuencia usa ejemplos, que el primer paso en la vida cristiana es nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa, escuchen esto, nacer de nuevo significa que una nueva naturaleza es implantada en mí. Segunda de Corintios 5:17 de memoria. 1, 2, 3. Ok, para los que no se lo saben, apréndanselo de memoria. De modo
que si alguno está en Cristo, escuchen, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Dígalo fuerte, ¿qué es? Esa palabra en griego significa un bebé es implantado en ti. Ese bebé espiritual, ¿qué necesita? Necesita crecer. Esa nueva criatura es implantada en ti. Es como que si una nueva semilla lo ponen en tu corazón, y esa nueva semilla debe ir creciendo, creciendo hasta que la desaparezca. Qué triste y doloroso es cuando te dicen: sigues siendo el mismo. Qué triste es cuando nuestro carácter sigue aflorando la vieja naturaleza, porque en realidad ese bebé sigue siendo un bebé. Nicodemo, hermanos, nació, pero ese bebé comenzó a crecer. ¿Por qué lo digo? Porque cuando llegamos, miren, cuando Jesús le explica que para comenzar a crecer hay que nacer, lo dice en el capítulo 3. Pero cuando llegamos al capítulo 19, vean esto: no por mucho estar en la iglesia, maduro. Wow. Porque los discípulos revelan inmadurez a la hora de la hora. Cuando llega el momento crucial de manifestar fidelidad a Jesucristo, ellos salen corriendo. ¿Y saben quién permaneció a los pies de la cruz y se encargó de darle sepultura de una manera decente a Jesucristo? Fue Nicodemo. Junto, dice la tradición, que con este hombre de Arimatea. Era un hombre que había comprendido el evangelio. Y aquí está lo interesante. Vean esto, hermanos. Porque crecer en la vida cristiana significa comprender el evangelio y dejar que esa perspectiva vaya transformando mi pensamiento, mis deseos y mi carácter. Eso es crecer en la vida cristiana. No saber la Biblia de pasta a pasta. No decir los credos confesionales, cada uno de ellos, que sugiero debemos conocer. Hermanos, la vida cristiana significa que nuestro carácter, yo no sé si ahorita ustedes eran conscientes de lo que cantaban. Haz mi carácter más como Cristo. Mi esposa siempre le cuenta un ejemplo a mis hijas de una persona cristiana que le llegaron a visitar, y cuando estaba frente a ellos dijo: ay, siempre vienen a visitarme, siempre vienen a hacer esto. Y cuando abre la puerta y dice: hola, buenos días, ya vino usted. A veces estamos aquí en el templo, pero salimos y somos unos energúmenos. A veces pasan pequeños detalles y roces y no sabemos solucionar las cosas en la iglesia, debiendo ser ya adultos. Nos andamos peleando por pequeñas cosas, y por eso Pablo dice: tengo que volver a hablarles y darles leche. Voy a exagerar. ¿Cómo se sentiría usted ahorita que la hermana Vero le dé ahorita, le dice al hermano: oye, ya te traje tu leche, Jera? Y ella está con su mamila, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. Debiendo ya, hermanos, estar en otra cosa, tengo que volver a enseñarles los rudimentos, el ABC, cuando ya debemos haber crecido. Es que yo así soy, pastor. Todavía nos atrevemos a decir, ¿verdad? Hay alguien que me ha dicho: es que a mí así me conocieron y así nací, así vivo y así voy a morir. Hermanos, tenemos que experimentar madurez. Así como nos reímos ahorita en esa analogía, nosotros también debemos saber que somos llamados a crecer. Cuando un bebé está teniendo un desarrollo sano, lo vemos.
Cuando un bebé está teniendo un desarrollo sano, lo vemos. Sonríe. Dice el médico, ¿no? Cuando lo llevas a su chequeo del primer mes, y más los primeros, porque los segundos ya sabemos que una fiebre no se va a morir, ¿no? Pero los primeros, el mejor pediatra, ¿no? Y cada mes surge algo y hasta ya llegamos a parar, y nada más tenía ahí algo que se le había atravesado un erupto, ¿no? Pero nos ponemos tristes, hermanos, y me gusta mucho porque viene en mi memoria cuando llegas al pediatra y el pediatra dice, a ver, háganse un lado ustedes, aquí es un bebé, le voy a checar sus reflejos, ¿no? Y le toca ahí el bebé y dice, está bien, llévenselo a casa. Pero nos preocupamos cuando un bebé no está teniendo desarrollo sano, pero el desarrollo sano en un bebé se ve. El crecimiento en la vida cristiana también se ve. Es evidente porque cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra conducta. Hay madurez. Hay madurez. Hermanos, el crecimiento más importante que pueda llevarse en la vida de un individuo es el crecimiento espiritual. Ojo, yo sé que es difícil cambiar. Y no quiero pararme aquí diciendo, el pastor ya es perfecto. ¿Cómo él se atreve a decir que hay que cambiar? Nosotros somos lo que somos, no ahorita nos vemos todos cristianos, ¿verdad? Todos espirituales y todo lo demás. Pero cada uno de ustedes conoce su carácter. Cada uno de ustedes conoce su temperamento. Y mis hermanos, ¿verdad que es bien difícil cambiar? Es bien difícil cambiar. Sin embargo, yo quiero decirte en esta hora, escuchen lo que voy a decir. Si somos hijos de Dios, nuestra primera meta debe ser crecer espiritualmente. Porque cuando crecemos espiritualmente, ese crecimiento absorbe a todos los demás. Es decir, somos llamados a crecer de manera integral. Pero cuando yo hablo de integral, me refiero que hay algo más importante que lo otro. Aunque debo preocuparme por llevar comida a la boca de mis hijos, yo también debo poner en la boca de mis hijos palabra de Dios. Hermanos, las escuelas no educan. Las escuelas nos enseñan rudimentos para desenvolvernos, pero la educación está en casa, ¿sí o no? Entonces, hermanos, tenemos una gran tarea. Esa tarea es que yo debo enseñarle a mis hijos los rudimentos espirituales, los rudimentos éticos, y a la maestra que ella se encargue de enseñarle matemáticas, que se encargue de enseñarle geografía, etcétera, etcétera. Pero no solamente ellos, nosotros. Pero lo más importante, por eso yo no concibo que hoy nosotros nos preocupemos más por la educación secular de nuestros hijos y no la educación espiritual. ¿A qué hora entran en la escuela? No me diga. ¿Cuántas horas los llevamos a la escuela allá? ¿Y cuántas? Yo te reto a que hoy traigas a tu hijo, así como lo llevas toda la semana, porque lo paras bien temprano y le das una escuela de calidad, tráelos al culto de la tarde. Pregúntale a la hermana Vero cuántos van a regresar en la tarde. Ahorita está lleno allá atrás, pero en la tarde van a regresar. Y no solamente hay que conformarnos con el domingo. Todos los días tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, porque escucha esto: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. ¿Cómo comienza el texto? ¿Saben qué significa la palabra instruir? Se los voy a decir. La palabra instruir es una palabra en hebreo donde el escritor está viendo una imagen de una partera. ¿Se acuerdan de las parteras? De hecho, las parteras de Egipto liberan a los hebreos, ¿se acuerdan? Pero lo primero que hace una partera cuando recibe al niño es tomar su dedo índice, meterlo en su garganta y sacarle una flema. Hoy hay métodos más sofisticados,
Pero la partera metía ahí y le sacaba esa flema para que comenzara a respirar. Hermano, escuchen lo que está diciendo el texto. Cuando yo no le doy palabra a mi hijo no está creciendo espiritualmente. Así que, hermanos, yo termino diciendo dos cosas. ¿Están preocupados por su crecimiento espiritual? Porque cuando el crecimiento espiritual está donde debe estar, eso va a absorber a los demás, hermanos. Tal vez tengas problemas de ansiedad, tal vez tengas problemas emocionales, tal vez tengas problemas de tristeza, tal vez tengas problemas de ira, tal vez tengas problemas de que, hermanos, todos nos conocemos y decimos, ya viste, ese hermano ni habla, todo el tiempo está todo serio, no se desenvuelve. Son problemas, hermanos, hay enfermedades emocionales, ¿sí o no? Nada más que no los queremos revelar. Cuando tenemos un dolor, ¿a dónde vamos? Al médico. Y cuando tenemos un dolor emocional, ¿por qué no vamos también al médico? Hay enfermedades emocionales, hay enfermedades físicas y hay enfermedad espiritual. Pero hoy estoy dando una clave. Cuando yo arreglo mi salud espiritual, todo se calibra. Y cierro diciendo, esta es buena noticia. Esta es buena noticia. El Señor hará de nosotros personas sanas. Gloria al Señor por eso. Porque el Señor no me va a dejar hasta que yo sea como su hijo primogénito. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, porque en el cielo no van a entrar pecadores, en el cielo van a entrar perfectos. Y esa obra de perfección ya comenzó en ti y en mí. Y estoy convencido de esto. Ponte de pie y vayamos a casa convencidos de que el Señor nos va a hacer crecer. Pónganse de pie y vayan a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vean qué bonito. Me encantaría leerlo en otra versión, pero todos traemos la 60 y la vamos a leer así, y con esto cierro. Léalo con todas sus fuerzas, tiene 2 comas, y llévese el Evangelio, porque el Evangelio es buena noticia. Hoy no quiero dar un sermón de moral. Yo quiero decir, hermanos, que debemos preocuparnos por nuestra meta. Vamos a alcanzar la estatura de Cristo y tenemos mucho que hacer, pero hoy quiero que te vayas convencido de que el Señor está trabajando en ti. Bueno, ya lo cambiaron a la Nueva Traducción Viviente y lo vamos a leer ahí en la pantalla. Vean esto, 1, 2, 3. Pueden sentarse. Seremos un día como ¿quién? Como Jesucristo. Dios nos bendiga. Continuamos.